No hemos conocido los datos de la encuesta de población activa. Lo que cabe decir es que bueno, pues muestran en términos cuantitativos una tendencia positiva. En lo que respecta al año más que en el trimestre, pero en términos cualitativos ponen de manifiesto la profunda degradación que está sufriendo el mercado de trabajo en nuestro país. No obstante, en relación con el cuarto trimestre, es de destacar que se produce una intensa ralentización de la variación del empleo. Si en el segundo trimestre creció en 411.000 personas, en el tercero ya lo hizo solo en 182.000 y en el cuarto en 45.500. Bueno, tal vez quiere decir que la incertidumbre económica a nivel internacional pues está haciendo mella ya en las expectativas de las empresas españolas y que resulta preocupante que el dato de 2015 sea peor, además que el del mismo trimestre, el cuarto trimestre del año 2014. Por lo tanto, yo creo que hay una primera conclusión, ¿no? Que hay poco espacio para la alegría que muestra el Gobierno si nos atenemos a las declaraciones, incluso antes de conocer los datos de la encuesta de población activa realizadas por el ministro de Economía, el señor de Guindos, o las que hoy mismo conocíamos de la ministra de Empleo. Sigue avanzando el deterioro de la calidad del empleo en términos de jornada. En el trimestre se reduce en 47.800 el número de empleos a tiempo completo, mientras que aumenta en 93.000 los ocupados a tiempo parcial. Y esto es especialmente preocupante en términos de brecha salarial entre hombres y mujeres, que se agrava, porque si el tiempo parcial supone algo más del 19% sobre el conjunto del stock de empleo, en el caso de las mujeres supera el 30%. Hay una feminización creciente de la pobreza laboral que ya está muy presente en nuestro país. Luego, el otro dato que resalta la encuesta es que seguimos teniendo casi 4,8 millones de personas en situación de desempleo y que el paro de larga duración es un gravísimo problema que se hace cada vez más evidente a medida que van pasando los trimestres. Se reduce el paro, o la concentración de la reducción del paro se produce entre los segmentos más jóvenes de personas en desempleo. Aún así seguimos teniendo una altísima tasa de desempleo juvenil en nuestro país, mientras apenas se reduce entre los mayores de 45 años. En fin, es más positivo el dato anual que el dato concreto que refleja el cuarto trimestre del año 2015. Pero bueno, estamos en el final de la legislatura, analizando lo que ha sido una legislatura completa. Y convendría hacer un repaso de lo que ha pasado. En la nota que hemos publicado encontrarán un cuadro donde gráficamente se ve cuál ha sido la evolución del empleo en nuestro país en estos 4 años de gobierno del Partido Popular. Yo creo que se resume en una frase. Luego comentaré algunos datos. Es una legislatura perdida en términos de cantidad de empleo y desastrosa para la calidad del mismo.
Los datos son irrefutables, ¿no? Este país se encoge, se hace más pequeño en términos de población activa. Pasamos de 23.440.000 personas en el cuarto trimestre del año 2011 a 22.874.000 en el cuarto trimestre del año 2015. Es decir, 566.000 personas, en términos absolutos, de caída de la población activa en España. Por esto digo, España se hace más pequeña. España se encoge. Desciende también el número de ocupados. Tenemos 59.000 personas ocupadas menos en el cuarto trimestre del año 2015 que las que teníamos en el cuarto trimestre del año 2011. Se reduce efectivamente el número de personas desempleadas, pero todo el efecto de la reducción tiene que ver con la caída de la población activa. Si no hubiera habido esa caída de la población activa, en términos absolutos el paro habría crecido en España entre 2011 y 2015. Es decir, no hay creación de empleo. Lo que hay es un reparto del trabajo degradando las condiciones del empleo por efecto de la reforma laboral y las ulteriores modificaciones de la contratación que se han puesto en marcha en nuestro país a lo largo de estos 4 años. Desciende el número de ocupados y ocupadas a tiempo completo y crece el volumen de personas ocupadas a tiempo parcial. Los datos concretos los verán en el cuadro que hemos elaborado. Y una cuestión que resulta llamativa es que el número de horas semanales trabajadas en el cuarto trimestre del año 2015 es inferior al número de horas trabajadas en el cuarto trimestre por semana del año 2011. Es decir, no hay más actividad, se reduce el número de jornadas trabajadas, son 1.557.000 horas menos en semana en 2015 que en 2011, que tiene que ver con esta modificación profunda de la composición del empleo que se está produciendo en nuestro país. Desciende el número de asalariados y crece la contratación temporal. La tasa de precariedad, como consecuencia, se incrementa. También en España en un punto, cerca de un punto, 0,9, entre 2011 y 2015. Hay una reducción, como decía, asociada a la caída de la población activa de la tasa de paro que no a la creación de empleo. Hay gente que no busca empleo, o al menos no lo busca en España, y hay una reducción de la población activa asociada a la inversión del flujo o de los flujos migratorios en nuestro país. Y luego hay dos datos, y termino la comparativa con esto, que son tremendamente preocupantes en términos de cohesión, en términos de distribución de la riqueza, de igualdad, y es el número de personas en situación de desempleo que no percibe ya ningún tipo de rentas, que está asociado al paro de larga duración, ha crecido durante toda la legislatura y supera ya los 3 millones de personas en estos momentos. Son 1.550.000, un poco más, los hogares donde todos sus integrantes están en situación de desempleo y 712.000 aquellos hogares donde no entra ningún ingreso laboral. En el año 2011, en el cuarto trimestre, eran 630.000. Es
decir, ha crecido en 82.000 el número de hogares en la legislatura donde no entra ningún ingreso laboral. Este es el balance que se puede hacer de la legislatura. Como decía, perdido en términos de cantidad de empleo y desastroso en relación con la calidad del mismo y también en relación con la calidad de vida de las personas. España necesita, de forma urgente, un plan de choque para el impulso del empleo. España necesita, dentro de ese plan de choque, buscar la eficiencia, la eficacia del plan de garantía juvenil, que está siendo un auténtico fracaso. España necesita impulsar la formación dual, la formación empleo, para ofrecer alternativas distintas al paro a los jóvenes que soportan la mayor tasa de desempleo de la Unión Europea, con excepción de Grecia. España necesita un plan específico de actuación en relación con parados y paradas de larga duración, sobre todo mayores de 45 años, que son quienes más se ven amenazados de convertirse en parados y paradas crónicos en nuestro país. Para esto es imprescindible el impulso de la demanda interna. Para ello, la recuperación de los salarios, las prestaciones por desempleo y las pensiones son fundamentales. En fin, creo que los números, por más que se retuerzan, hablan por sí solos y no dan para fanfarrias, para fiestas, dan para preocupación y para exigir un cambio en la conducción de la política económica y de la política social en nuestro país. No, a ver, el peor de los escenarios es que vuelva a reproducirse una legislatura como la que acaba de finalizar, con las mismas formas de entender la economía y la organización de la sociedad. Dicho eso, yo creo que no sería una buena noticia que tuvieran que repetirse las elecciones. Juntos no hemos enviado ningún mensaje, entre otras cosas porque probablemente tengamos visiones distintas de lo que convendría a este país en este momento. Yo puedo dar la opinión de Comisiones Obreras. Creo que el electorado ha hablado claro, repartiendo el voto entre diversas opciones, pero mayoritariamente hacia el centro-izquierda. Aunque esto no se corresponda con una mayoría de escaños de las formaciones de centro-izquierda, porque el voto de la ciudadanía ha sido corregido por una ley electoral que es manifiestamente mejorable. Aún así, creo que es posible atender a la demanda del voto de la ciudadanía conformando un gobierno distinto, un gobierno situado en el centro-izquierda, de progreso, que tiene, en mi opinión, dos misiones fundamentales. Una, consolidar el cambio de ciclo económico, difícil en un marco de incertidumbre a nivel internacional y también en la Unión Europea, y hacer que el cambio de ciclo económico se compadezca con la mejora de la situación de las personas, empezando por la lucha contra el desempleo y siguiendo con la lucha por la erradicación de la pobreza en sus diversas manifestaciones y corrigiendo las tremendas desigualdades que la gestión de la crisis ha provocado en nuestro país. A ver, yo creo que estamos todavía en los tiempos normales. Yo no he conseguido que nadie de quienes afirman que se están reduciendo la inversión o que se está produciendo salida de capitales de nuestro país aporte ningún dato.
creo que estamos más ante una de propaganda, de presión a las fuerzas políticas que tienen que componer el gobierno. Ahora, si la inestabilidad se prolonga durante mucho tiempo, pues es cierto, en un contexto en el que tenemos un conflicto político abierto en Cataluña, en el que tenemos una crisis que no se ha cerrado, porque hemos dejado atrás la recesión, pero no hemos salido de la crisis económica, en el que las necesidades de las personas son muy evidentes en términos de lucha contra el desempleo, la pobreza, las desigualdades, la recuperación de la calidad perdida por servicios básicos como la sanidad pública, la educación, etcétera, etcétera. Si este país entra en una zona de incertidumbre política porque tienen que repetirse las elecciones y hasta bien entrado el año 2015 no hay horizonte de formación de un gobierno, claro que esto puede terminar perjudicando a la economía y también a la sociedad, a las personas que necesitan respuestas inmediatas a sus problemas. Pero yo creo que agitar ahora, a destiempo todavía, en mi opinión, como ha hecho algún banquero y algún empresario, y también en parte desde la política, pues creo que puede interpretarse más como presión o chantaje que como expresión de una realidad que ya se esté produciendo. Bueno, yo no conozco todavía el literal de las sentencias. Estaba hablando precisamente antes de venir para aquí con la gente del sector financiero de Comisiones Obreras, que están analizando exactamente qué es lo que quiere decir esa sentencia. Parece que apunta a una responsabilidad del Estado, pero bueno, yo quiero todavía mantener una cierta prudencia a la hora de calificarla. Sí creo, lo hemos dicho en varias ocasiones, que el gobernador del Banco de España de aquel momento pues estaba más atento a otras cosas que a cumplir con su función. Parece que la sentencia sí apunta a algún nivel de responsabilidad del regulador, ¿no? Estaba muy distraído, como bien decías, reclamando a todos los demás que hicieran los deberes que él quería ponerles, la reforma laboral, los salarios, la negociación colectiva, etcétera, etcétera, y poco diligente a la hora de hacer su trabajo, ¿no? Incluso fue una época en la que se ocultó el problema real que luego derivó en rescate que tenía el sistema financiero español, ¿no? Por lo tanto, bueno, reescribir la historia diciendo que ni él personalmente ni la institución que presidía o que dirigía tiene ninguna responsabilidad me parece demasiado reescribir.